El lamento del hotel barato. En el verano de 2010, cuando el calor seco del desierto parecía capaz de derretir cualquier atisbo de cordura, decidí hacer un viaje de último minuto a Las Vegas. No era para los casinos ni para la vida nocturna que tanto atrae a los turistas, sino más bien para escapar. Mi vida había caído en una rutina asfixiante y necesitaba un cambio de escenario. Lo que no sabía era que ese escape me llevaría directamente al centro de una pesadilla que jamás podría borrar de mi mente. El dinero no era un lujo que pudiera darme en ese momento, así que me conformé con buscar un hotel barato, de esos que bordean la periferia de la ciudad, donde la ostentación de los grandes casinos se desvanece y el polvo del desierto comienza a tomar el control. Encontré un lugar que apenas aparecía en los resultados de búsqueda, con habitaciones económicas y, según las fotos, un mantenimiento decente. Reservé la estadía por 4 noches sin pensarlo demasiado. Al llegar, la sensación de inquietud se instaló casi de inmediato. El exterior del hotel estaba desgastado, las señales de neón parpadeaban con irregularidad, como si lucharan por mantenerse encendidas. La recepción, con su luz amarillenta y su olor a desinfectante barato, daba la impresión de abandono. Pero nada de eso me importaba realmente, solo quería una cama y un lugar tranquilo. Al acercarme al mostrador, el recepcionista, un hombre mayor con aspecto cansado, me miró de forma extraña cuando mencioné mi nombre. Revisó los papeles con una calma antinatural, y cuando finalmente encontró mi reserva, hubo una pausa. Su rostro se ensombreció por un instante, pero fue tan breve que pensé haberlo imaginado. Me entregó la llave sin mucho más, aunque noté que sus manos temblaban ligeramente cuando me la pasó. Mi habitación estaba en el 3er piso, al fondo de un largo pasillo cubierto con una alfombra raída. Al caminar hacia la puerta, el eco de mis pasos se sentía casi demasiado fuerte en ese lugar vacío. El silencio era profundo, opresivo, y aunque era pleno día, las ventanas de los pasillos apenas dejaban entrar luz. Cuando llegué a la puerta de la habitación, el número 315 brillaba tenuemente en la vieja placa de metal. Al entrar, me sorprendió lo común del espacio. Una cama doble, un escritorio sencillo y una pequeña televisión de tubo que parecía sacada de los 90. La ventana estaba cerrada y las cortinas, gruesas y pesadas, bloqueaban casi toda la luz exterior. Dejé mi maleta en el suelo y me desplomé sobre la cama, sintiendo el peso de mi cansancio. Cerré los ojos con la intención de descansar unos minutos, pero el agotamiento me venció. Me desperté ya entrada la noche, con una sensación de incomodidad latente que no pude explicar al principio. Las cortinas seguían cerradas y el ambiente estaba cargado, como si el aire estuviera estancado. Decidí que lo mejor sería tomar una ducha para despejarme. El baño, aunque viejo y ligeramente deteriorado, funcionaba bien y el agua caliente fue suficiente para sacarme de ese letargo. Fue cuando salí de la ducha que noté algo extraño. La atmósfera de la habitación se había vuelto sofocante y un frío que no tenía sentido en ese lugar árido y caluroso comenzó a filtrarse por mis huesos. Una sensación inexplicable de estar siendo observado me invadió. Miré alrededor, esperando encontrar una razón lógica, pero todo parecía en su lugar, a excepción de las cortinas. Estaban entreabiertas cuando estaba seguro de haberlas dejado completamente cerradas. Traté de ignorarlo, convenciéndome de que el viento o mi propio descuido habían movido las cortinas. Cerré las ventanas con firmeza, volví a ajustar las cortinas y me metí en la cama. Encendí la televisión, buscando algo de ruido que ahuyentara esa sensación de incomodidad, pero los canales locales solo transmitían viejos infomerciales y noticieros que no me interesaban. Finalmente, apagué la televisión, resignado a dormir en la oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve dormido cuando lo escuché por primera vez. Un suave susurro, como un murmullo apagado, que parecía venir desde algún lugar cercano. Me incorporé de golpe, con el corazón latiendo acelerado. Escuché con atención, pero el sonido se había desvanecido. El silencio que quedó en su lugar era aún más inquietante. Me dije a mí mismo que debía ser un vecino en otra habitación, tal vez el ruido viajaba por las paredes finas.
pero no podía sacudirme la sensación de que ese sonido había estado en mi propia habitación. Aún nervioso, me recosté nuevamente, intentando ignorar el pánico creciente en mi pecho. Entonces la vi. Al pie de la cama, casi imperceptible en la penumbra, estaba una mujer. Su figura era borrosa, envuelta en sombras, pero era inconfundible. Estaba de pie, inmóvil, con la cabeza baja, el cabello largo cubriéndole el rostro. Un gemido suave, casi como un sollozo, llenó el aire. El terror me paralizó, incapaz de moverme o gritar. Podía sentir el frío emanando de ella, un frío profundo y antinatural que helaba el alma. Quise moverme, correr, hacer cualquier cosa, pero mi cuerpo no respondía. La mujer comenzó a llorar más fuerte, un llanto desgarrador, lleno de una tristeza insondable. En ese momento supe, sin ninguna duda, que no estaba viva. No podía estarlo. Y, sin embargo, allí estaba, en mi habitación, al pie de mi cama. Cerré los ojos, apretando los párpados con fuerza, esperando que fuera solo una pesadilla y que desaparecería si dejaba de mirarla. Pero el llanto no cesaba. Podía sentirla más cerca, podía oler un leve aroma metálico en el aire, como el de la sangre oxidada. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el llanto se desvaneció lentamente, como si la presencia se estuviera alejando. No dormí más esa noche. A la mañana siguiente, bajé a la recepción en un estado de aturdimiento. Quería respuestas, pero al mismo tiempo temía escuchar lo que ya sospechaba. Cuando le mencioné al recepcionista lo que había visto, su rostro palideció, y por un momento, parecía debatirse entre decirme algo o mantenerse en silencio. Finalmente, después de un largo suspiro, habló en voz baja, casi como si tuviera miedo de ser escuchado. Me contó que, hacía algunos años, una mujer joven se había hospedado en esa misma habitación, la 315. Estaba sola y, según los empleados, había estado visiblemente angustiada. Nadie supo con certeza qué la llevó a hacerlo, pero una noche, decidida a terminar con su sufrimiento, se colgó del ventilador del techo. Su cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente por el personal de limpieza. Desde entonces, dijo el recepcionista, los huéspedes de esa habitación a veces reportaban cosas extrañas. Algunos oían susurros, otros sentían una presencia fría en el aire, pero casi todos mencionaban lo mismo, el llanto de una mujer. Nadie sabía por qué seguía ahí, si por arrepentimiento, tristeza o si simplemente no podía encontrar la paz. Pero todos, sin excepción, coincidían en que la habitación 315 no estaba vacía. Quise irme en ese mismo instante, pero el orgullo o la desesperación por entender me retuvo. Decidí quedarme una noche más, solo para ver si lo que había experimentado era real o producto de mi propia mente sugestionada. Pero lo que sucedió esa segunda noche fue aún peor. El frío volvió, más intenso que antes, y con él, el susurro. Esta vez, no esperé a que se materializara, sino que encendí todas las luces de la habitación, como si eso pudiera ahuyentarla. Sin embargo, la luz no cambió nada. En el espejo del baño, empañado por el vapor, pude ver su figura reflejada, pero no estaba en el baño. Estaba justo detrás de mí. No recuerdo cómo llegué a la recepción esa noche, pero cuando lo hice, mis manos temblaban incontrolablemente y mis palabras salían entrecortadas. El recepcionista no se sorprendió, solo asintió con tristeza y me ofreció cambiarme de habitación. Rechacé su oferta. No iba a pasar ni un minuto más en ese lugar. Hice mi maleta con prisa, casi lanzando mis pertenencias dentro, y me fui. Conduje sin detenerme hasta que vi el horizonte de la ciudad de Las Vegas desvanecerse detrás de mí. Desde ese día, no he vuelto a poner un pie en ningún hotel sin investigar cada rincón de su historia. Porque a veces, los fantasmas no son solo cuentos, ni producto de la imaginación. A veces, están realmente allí, atrapados, condenados a revivir su dolor, esperando a que alguien más escuche su lamento. Y yo, nunca podré olvidar aquel que escuché. El reflejo de la muerte. Hace unos meses, tras la muerte de mi abuela, heredé una vieja hacienda en las afueras de Yucatán. No era algo que me emocionara.
No tenía recuerdos entrañables de ese lugar ni de ella. A decir verdad, apenas la conocí. Mi madre se había distanciado de la familia cuando yo era pequeño y rara vez hablaba de ellos. No había ninguna conexión emocional con la hacienda, pero el hecho de que me la legara me llenaba de una curiosidad morbosa. La propiedad estaba casi en ruinas cuando llegué. No era una típica hacienda que aparece en las postales, sino una estructura decrépita, con paredes descascaradas y una atmósfera pesada. Había algo en el aire, una opresión que sentí al instante, como si la misma casa estuviera viva y vigilándome. El primer día me dediqué a explorar cada rincón. La hacienda era grande, más de lo que parecía desde fuera. Entre las habitaciones llenas de polvo y muebles cubiertos con sábanas blancas, encontré algo que llamó mi atención, un espejo enorme, de unos 2 metros de alto, con un marco dorado cubierto de intrincados grabados. Estaba en una sala que parecía haber sido un salón de baile o de eventos en tiempos pasados. Era majestuoso, pero inquietante a la vez. El cristal estaba opaco por el polvo y la suciedad, como si nadie lo hubiera tocado en décadas. Sentí una extraña necesidad de limpiarlo. A pesar del estado general de la casa, algo en mí no podía soportar ver ese espejo en ese estado. Conseguí un trapo viejo y lo limpié. Conforme la superficie fue quedando clara, algo dentro de mí empezó a sentir una incomodidad que no pude explicar. Sin embargo, no me detuve. Finalmente, el espejo quedó reluciente y allí estaba mi reflejo, pero algo no estaba bien. Durante los primeros días, no le di mucha importancia. La casa tenía problemas más serios: goteras, puertas que chirriaban, ventanas rotas. La lista era interminable. Pero el espejo seguía llamando mi atención de manera obsesiva. Cada vez que pasaba por esa sala, sentía una sensación de ser observado. No era solo mi propio reflejo lo que veía. Había algo más allí, una sombra, una figura que parecía distorsionarse ligeramente, como si se moviera cuando no la estaba mirando directamente. La primera vez que lo vi claramente fue en una noche particularmente tormentosa. El viento aullaba afuera y la casa crujía bajo la presión. Fui al salón a buscar una caja que había dejado cerca del espejo. La luz tenue de la lámpara que llevaba proyectaba sombras extrañas y justo cuando pasé frente al espejo, lo vi. No era mi reflejo. Era una figura delgada, pálida, con ojos huecos y una expresión de sufrimiento profundo. Estaba de pie, justo detrás de mí, pero cuando me giré, no había nadie. El pánico me invadió, pero no podía moverme. Volví a mirar el espejo y ahí seguía, mirándome, sin decir nada, sin moverse, solo observando con esos ojos vacíos. Durante los días siguientes, esa figura empezó a aparecer con más frecuencia. A veces la veía solo de reojo, otras veces estaba ahí, claramente, detrás de mí. Intenté evitar el salón, pero no servía de nada. El reflejo aparecía en otros espejos de la casa, en las ventanas durante la noche. La sensación de estar siendo vigilado era insoportable. Empecé a escuchar ruidos extraños en la casa, pasos, susurros que parecían provenir de las paredes, puertas que se cerraban solas. Finalmente, decidí deshacerme del espejo. Destruirlo. Era la única manera de acabar con esa presencia. Un día, tomé un martillo y me dirigí hacia él. Estaba decidido. El aire en la sala estaba frío, más frío de lo que debía estar. Levanté el martillo y lo dejé caer con toda mi fuerza contra el cristal. El sonido fue ensordecedor, pero el espejo no se rompió. En lugar de eso, sentí un dolor agudo en la cabeza y todo se volvió oscuro. Desperté en el suelo, sin el martillo en las manos, con la sensación de haber estado fuera de mí por horas. El espejo estaba intacto, como si nada hubiera ocurrido. El miedo me paralizó, pero la rabia que sentía era aún mayor. ¿Qué demonios estaba pasando? Intenté de nuevo destruirlo, esta vez con un cuchillo, luego con una silla, pero siempre sucedía lo mismo. Me despertaba en el suelo, aturdido, y el espejo seguía ahí, intacto, inmutable. Las noches se volvieron insoportables. Ya no era solo la figura que me miraba desde el espejo. Ahora, la casa misma parecía estar viva.
Las paredes crujían como si respiraran, y los susurros se hicieron más fuertes, más claros. No podía entender lo que decían, pero su tono era maligno. Comencé a ver sombras moviéndose por los pasillos, formas humanas que se desvanecían en cuanto intentaba acercarme. Una noche, no pude más. El cansancio y el miedo me estaban destruyendo. Me encerré en una de las habitaciones más pequeñas, con la esperanza de escapar de lo que fuera que estuviera persiguiéndome en esa maldita casa. Pero incluso allí, el aire era denso, pesado. Me quedé dormido de puro agotamiento, pero no por mucho tiempo. Me despertó un susurro, más claro que nunca, justo al lado de mi oído. «Ayúdame», decía. Abrí los ojos de golpe, y allí estaba, la figura del espejo, sentada al pie de mi cama, más cercana que nunca. Sus ojos vacíos me perforaban el alma, y su piel pálida parecía brillar con una luz tenue. No podía moverme. Sentí que mi cuerpo estaba paralizado, como si una fuerza invisible me sujetara. No sé cuánto tiempo pasé así, incapaz de apartar la vista de esa figura. Cuando finalmente pude moverme, ya no estaba. Pero los susurros no cesaban. Ahora, podía entender lo que decían: somos muchos, no te dejarán hasta que lo pagues. Después de eso, las noches se volvieron un infierno. La figura del espejo no era la única. Empecé a ver otras almas perdidas, vagando por la casa, sombras de lo que alguna vez fueron, atrapadas en un ciclo interminable de dolor y sufrimiento. Cada vez que trataba de escapar, algo me lo impedía. Las puertas se cerraban solas, las ventanas se bloqueaban. Era como si la casa me estuviera reteniendo, como si yo fuera parte de su maldición. Desesperado, comencé a investigar sobre la historia de la hacienda. Encontré viejos documentos y cartas que revelaban un pasado oscuro. Mi abuela había heredado la casa de sus propios abuelos, quienes la habían adquirido en circunstancias misteriosas. La familia que originalmente había construido la hacienda desapareció sin dejar rastro, y se rumoreaba que la casa estaba maldita. Los trabajadores hablaban de sombras en los espejos, de espíritus atrapados en el cristal, condenados a vagar entre este mundo y el otro. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero había algo más en esos documentos, algo que me heló la sangre. El espejo había sido traído de Europa por los primeros propietarios de la hacienda. Según la leyenda, estaba maldito. El alma de una mujer, una sirvienta que había muerto de manera violenta, estaba atrapada en él. Se decía que cualquiera que intentara destruir el espejo o romper su maldición, estaría condenado a ser parte de él, atrapado junto a los otros espíritus que ya habitaban allí. Entendí entonces lo que estaba pasando. Esa figura que veía no era mi reflejo, sino el de una de esas almas perdidas, atrapadas en el espejo, tratando de escapar, y yo estaba empezando a ser parte de ellas. Cada intento de destruir el espejo solo me acercaba más a su destino. Ahora estoy aquí, en la vieja hacienda, rodeado de sombras. No he vuelto a intentar destruir el espejo. Ya no tiene sentido. Lo sé, porque cada vez que me miro en él, veo mi propio reflejo desvanecerse lentamente, como si estuviera desapareciendo, borrándose del mundo real. Y sé que pronto, muy pronto, seré uno de ellos. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.